Es un privilegio estar aquí enfrente. El tema que me tocó enseñarles hoy fue un tema que se escogió y es que esta semana he andado un poco romántico porque cumplí 2 años de noviazgo con Vianey están los planes de la boda, entonces dije, puede ser un buen tema para platicarlo con los hermanos. Es el amor, es el tema del amor y quizá pueden pensar que es uno de los temas que quizá ya hasta podría decir uno que ya domina, que ya conoce mucho, que ya conocemos los términos ágape, eros, filos y todo, pero también es uno de los temas que debemos de estar predicándonos constantemente porque aunque parezca que quizá ya los dominamos o ya los conocemos, en realidad es a veces uno de los que más fallamos o es nuestro talón de Aquiles como se dice. Yo titulé este estudio La mayor virtud del Espíritu Santo, porque el amor se presenta como la base para todos los demás frutos del Espíritu. Y vamos a ver varias cualidades que Pablo describe en 1 Corintios 4 al 7. Las cualidades que presenta Pablo son, más que definiciones, son verbos los que usan la palabra. ¿Y qué quiero decir con esto? Que son acciones, ¿no? El amor no se puede definir como tal, sino describir. Y yo lo dividí en lo que sí es el amor y lo que no es el amor. Pero antes de entrar de lleno, me gustaría escuchar de ustedes cuando le dicen o les pregunta a alguien qué es el amor, ¿cómo lo podrían describir, cómo lo podrían definir ustedes? A mí, por ejemplo, cuando me han preguntado, me ha tocado que de repente la gente se pone muy filosófica y empieza a decir, no, que el amor es abstracto, el amor es pasajero, es efímero. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo podrían describirlo? ¿Qué es abstracto? ¿Qué es eso? Abstracto es como si que cada quien le puede dar su significado o que el significado cambia dependiendo la persona, que no tiene un significado como tal. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo podrían definir el amor? ¿Con una palabra, una oración? No hay respuestas buenas ni malas, solo quiero escucharlos. Sacrificio. Una decisión, correcto. ¿Quién más? Muchas manifestaciones. ¿Cómo, perdón? Es un concepto que tiene muchas manifestaciones, o sea, no es exclusivamente una sola cosa. Tiene muchas, como lo que llaman aristas, o sea, manifestaciones de diferente forma. El amor podríamos decir que más que ser un sentimiento es una acción. Es vivo. Ok. Me gustaría como manera de introducción leerles una nota teológica de R.C. Sproul, que la tiene en su Biblia de estudio, como manera de introducción. Dice: en nuestra sociedad se suele hablar del amor en términos pasivos, es decir, el amor es algo que nos sucede y sobre el cual tenemos poco o ningún control. Nos enamoramos. Hablamos de esta manera principalmente porque asociamos el amor con un sentimiento o emoción en particular. Tal emoción no puede producirse presionando un botón o por un acto consciente de la voluntad. No decidimos enamorarnos de alguien. Sin embargo, la Biblia habla del amor en términos mucho más dinámicos, es decir, activos, de movimiento. El concepto del amor funciona más como un verbo, o sea, una acción, que como un sustantivo. El amor es un deber, una acción que estamos obligados a realizar. Dios nos manda a amar a nuestro prójimo
a amar a nuestro cónyuge e incluso a nuestros enemigos. Y una cosa es pretender tener sentimientos de amor y afecto por nuestros enemigos, y otra cosa es actuar con amor hacia ellos. La Biblia tiene un concepto complejo del amor que se expresa en un número relativamente reducido de palabras. El Antiguo Testamento usó mayormente la palabra hebrea, me corrigen si lo pronuncio mal, aef, para expresar amor. El Nuevo Testamento usó principalmente dos palabras griegas, como les mencionaba ahorita, fileo y ágape. Fileo, de la cual se deriva el nombre de la ciudad de Filadelfia, que significa ciudad de amor fraterno. Es la palabra griega que se usa para expresar el afecto que se comparte entre amigos. En cambio, el término eros, que no se usa en la Biblia, se refiere más al amor sexual o erótico. Es el tipo de amor que solemos asociar con el romance. Estos dos tipos de amor son comunes a todos los seres humanos. Estos tipos de amor tienen una tendencia a ser motivados por el interés propio, la autogratificación y la autoprotección. No obstante, el Nuevo Testamento describe un tercer tipo de amor, el ágape, que es el que les voy a hablar. El ágape contrasta con nuestros afectos más básicos. Su rasgo distintivo es la falta de interés propio. Procede de un corazón que se interesa y se preocupa por los demás. Pablo enumera sus características en 1 de Corintios 13. El amor ágape es paciente y bondadoso, no tiene envidia ni es jactancioso, no es arrogante ni se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita ni toma en cuenta el mal recibido, tampoco se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Protege, espera, confía y persevera, nunca falla. Por lo tanto, el amor que se describe en la Biblia es más que una mera emoción, es dinámico. El llamado del cristiano no es principalmente desarrollar sentimientos de amor por otro. En muchos casos, eso está fuera del control del cristiano. No obstante, sí podemos controlar cómo respondemos y actuamos ante una determinada persona. El cristiano debe ser amoroso, debe reflejar el amor desinteresado de Dios. El amor ágape, entonces, es el fruto supremo del Espíritu. Como Pablo escribió, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor de ellos es el amor. 1 Corintios 13:13. En la medida que el amor ágape reproduce y refleja el carácter del amor de Dios por nosotros, podemos llamarlo un amor constante, un amor que perdura en lealtad y se caracteriza por la fidelidad, que es decir, la lealtad que se construye sobre la confianza. Tal amor es incapaz de variar. Es el amor del compromiso permanente. Me gustó bastante esa introducción. Yo creo que ya con eso se podría haber dado por terminar el estudio, pero bueno. En sí esa es una introducción general. Y ya, para entrar de lleno, lo que sí es el amor es paciente. Bueno, primero les voy a leer el versículo, no lo había leído, pero me emocioné. Es 1 Corintios capítulo 13, versículos, voy a leer desde el primero, pero es hasta el 7, desde el versículo 1 al 7. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecho. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita,
no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Bien. Y empezando con la primera característica, que es paciente. Quien ama de verdad es paciente. Literalmente lo que quiere decir es lento para irarse, lento para mostrar el enojo. Ya sea que una persona, y aquí Pablo lo refiere esta característica más a cuando precisamente una persona se ensaña en estarnos molestando. Debemos de ser lentos para irritarnos fácilmente. La palabra usada, como les decía, apunta a la capacidad de aguantar el carácter de esa persona que es difícil, con quien nos cuesta trabajo incluso llevarnos bien, y hasta ofensas o groserías nos pueden hacer hacia nuestra persona. Y también significa que por ello no vamos a tomar venganza. Así como Dios es paciente con nosotros, nosotros también debemos de ser tolerantes. Yo a lo largo de mi vida laboral he tenido varios jefes y varios de ellos, si no es que todos, han sido algo difíciles de tolerar, digamos. Hubo uno en especial, el último al que tengo actualmente, que el trabajo era de constante estrés y no sabía cómo controlar su estrés o enojo, y de repente se desquitaba con nosotros como empleados, y me acuerdo un día que fue como que el que más dije, Inga, aquí quizá ya es la gota que derrama el vaso, y le contesto. Llegó y arremetió contra mí con groserías, insultos, con dotes de superioridad y demás, y nada más estaba parado yo escuchándolo, y a veces por dentro con esa sensación que te da de, ay, venga, que te podría contestar, pero no es lo correcto, y aguantándome. Digo, no me quiero poner de ejemplo como de wow, pero me acuerdo esa vez que sí fue como, lo externé a compañeros y amigos, y me dicen, no hombre, Pope, yo si hubiera estado en tu lugar, yo renuncio y me voy de ahí, o me voy y le contesto también, o me voy y le golpeo, no sé. Pero fui paciente, tanto que duré como casi 4 años trabajando ahí con él, y al final salí bien con él. Al final me agradeció todo, reconoció mi esfuerzo, y me sentí contento. Quizás si esa vez le hubiera contestado, hasta le hubiera dicho groserías, ahí mismo me hubiera corrido, o no sé qué hubiera pasado. El caso es que aguanté, y se siente feíto, pero de eso se trata. En este caso no quiero considerarlo a mi jefe como, era mi enemigo o algo, simplemente como una persona mundana, y de hecho este jefe se hacía llamar cristiano, pero pues no, mostraba todo lo contrario, y pues al final me agradeció. No sé, la paciencia ahí me funcionó. Como el amor ágape mismo, la paciencia de la que se habla aquí en el Nuevo Testamento es solo una virtud entre nosotros los cristianos. En el mundo griego era muy mal visto, y yo creo que todavía actualmente es mal visto la persona que se agacha, ¿no? Actualmente la filosofía es no dejes que nadie pase por encima de ti, no te dejes de los demás, contéstales, no dejes que te pisoteen. Y no, el amor nos dice aquí que es todo lo contrario, que hay que ser pacientes, que
si nos golpean en una mejilla hay que poner la otra, y eso es lo que es el amor paciente. No sé si tengan un comentario, una experiencia que les haya pasado. ¿No? Puedo contar varias experiencias. Es cierto. No, pero realmente pues yo creo que la razón por la cual los no creyentes no pueden demostrar ese amor es porque este amor es el amor ágape, y este amor solamente puede venir de parte de Dios. O sea que realmente alguien que no es creyente no va a poder demostrar el amor como lo está presentando aquí en Corintios. Y la razón por la cual a lo mejor el Señor pudo demostrar ese amor por medio de ti es por eso, ¿no? Porque tienes el Espíritu Santo morando en ti, pero realmente pues eso es ser paciente gracias al Espíritu Santo morando, no tanto que uno tenga la fuerza de voluntad, como le llama la gente a lo mejor a lo que tú hiciste, para soportarlo, sino que es el Espíritu Santo capacitándonos para soportar y pasar por alto las ofensas. Sí, así es. Lo que aquí el amor paciente nos dice es que, o una manera de aplicarlo podría ser que, así, aunque estemos recibiendo esas ofensas y aunque tengamos los motivos para poder contestar, o enojarnos o no ser pacientes, pues es simplemente tener el dominio propio y no hacerlo. Eso es lo que nos manda el amor paciente. Otra característica del amor es que es bondadoso. La persona que ama de verdad es benigna porque manifiesta misericordia, comprensión y amabilidad hacia los demás. El sustantivo, benignidad aparece repetidamente en las epístolas de Pablo. Por ejemplo, después de colocar, cuando describe los frutos del Espíritu Santo, lo pone como primero en la descripción. Y así como la paciencia no va a tomar nada de otros, la bondad o benignidad lo dará todo a los demás. Aquí la bondad es la palabra que se usa para acción, es ser servicial, es dar a los demás prácticamente todo de ti. A eso te llama el ser bondadoso. Y no es solo sentirse generoso, sino hacerlo. No es solo desear el bienestar de otros, sino trabajar por ello. Cuando Jesús mandó a sus discípulos, incluyéndonos a nosotros, a amar a sus enemigos, no quiso decir que simplemente nos sintiéramos amables haciéndolo, sino que viviéramos constantemente para ellos. En Mateo 5, 40 al 41, si me acompaña. No sé si alguien gusta leerlo. Mateo 5, 40 al 41. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. Así es. El amor nos llama, como les dije, a entregar todo de nosotros.
La primera prueba de la bondad cristiana y la primera prueba del amor está en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, ya sea, si no estamos casados, pues ya sea con nuestros hermanos, con nuestros padres. Y tienen algo más que sentimientos amables unos hacia otros, sino que hacemos cosas bondadosas y útiles unos para otros, al punto de llegar al amor que sacrifica. Y aquí cuando Pablo les escribía esta carta a los Corintios, no solamente se las escribía y era como, ok, lo entendimos, sino tenían que poner en práctica esta bondad para poder llegar a que los dones que ellos que estaban actualmente ahí en Corintios fueran fructíferos y fueran en base al amor, porque los estaban haciendo de una manera muy superficial y banal. Por eso Pablo les escribía estas características. No sé si tengan algún comentario. Debemos entender que esto es un fruto y como tal es un fruto del Espíritu Santo, como tal hay que desarrollarlo. Cada uno en la medida que ponga en práctica esas acciones se van a desarrollar y se puede apreciar que hay una relación entre paciente y bondadoso, ¿no? La primera actitud y la segunda actitud. Yo no voy a poder ser bondadoso si no estoy desarrollando el ser paciente, ¿no? No va a fluir. Yo primero tengo que aprender a tolerar, a soportar, a pasar por alto las actitudes ofensivas que pueda hacer el mundo hacia mí. De esa manera yo desarrollo la paciencia y al mismo tiempo podré aplicar la bondad hacia ellos, independientemente cómo actúe el mundo conmigo. Y tener siempre claro, eso es amor. Y cuando decimos amor, todas las características que me imagino que les vas a enseñar hoy, todo es Cristo. Entonces, siempre recordar, esto es imitar a Cristo. Cristo mostró cada una de ellas. Entonces, por lo tanto, yo tengo que imitar a Cristo mostrando el amor en cada una de esas facetas, ¿verdad? Sí, mientras preparaba el estudio, escuché una predicación de MacArthur al respecto y describía que cuando Pablo estaba escribiendo esta parte de la carta de los Corintios, era como si estuviera pintando un retrato con Cristo sentado como modelo. Él siempre va a ser nuestra vara y nuestro mayor ejemplo, pues en todas las cosas de la Biblia, pero específicamente ahorita del amor. Así lo pintaba MacArthur, como si Pablo estuviera haciendo un retrato y como Cristo de modelo. Y ahora entramos a lo que no es el amor. El amor no es celoso o no tiene envidia. Los celos y la envidia son un vicio. La Biblia tiene muchos ejemplos que nos muestran los horribles resultados que estos, ya sea celos, envidias, tienen en las relaciones. Caín tuvo envidia de Abel y ya sabemos cómo termina eso, mató a su hermano. Los hijos de Jacob tuvieron este celo por José y lo vendieron como esclavo. El sumo sacerdote y sus seguidores se llenaron de celo y encarcelaron a los apóstoles en Hechos capítulo 5 versículos 17 y 18. La persona que ama de verdad no tiene envidia, ni sospecha ni desconfía de quien ama. En Proverbios 31:11, si alguien lo puede leer.
El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Aquí se describe la forma en que funciona esta relación del amor genuino. El esposo, o viceversa, la esposa deposita su confianza absoluta en su esposa o esposo, quien debido a su conducta ejemplar no le da motivo para que dude de ella. Se le puede dar una dirección positiva a los celos si se presentan como el deseo de proteger la integridad y el honor personal. Por ejemplo, Dios es un Dios celoso que manda que solamente lo adoremos a Él. Una manera de aplicación que podemos dar es evitar caer en el celo o en la envidia que lleve a deseos en contra de alguien más, de tal manera que, como les digo, aún teniendo razones para pensar que las personas merecen algo, por amor a Dios o al sujeto, mostramos dominio propio y control de esas emociones. La envidia normalmente tiene dos formas de expresarse. Una de ellas dice, quiero lo que esa persona tiene. Y la otra dice, me gustaría que esa persona no tuviera lo que tiene. Aquí vemos el extremo de esas dos maneras de presentarse la envidia. Y puede ser catastrófico cualquiera de las dos. Ninguna de las dos es buena en su expresión. La siguiente característica es: el amor no es jactancioso. Pablo usa un verbo que describe a una persona que es presumida o fanfarrona. Este tipo de personas hace uso de su léxico para conseguir reconocimiento. Su conducta está marcada por el egoísmo, una actitud exageradamente humilde hacia sus superiores y condescendiente hacia sus subordinados. El fanfarrón muestra que está orgulloso de sí mismo y de sus logros. Pero todas estas muestras carecen del amor a Dios y al prójimo, convirtiéndolo en pecado. Esta característica se refiere a cada persona que ama y que no busca ser el centro de atención, sino que lo sea el otro. Como a nosotros Cristo nos amó y por eso se entregó a sí mismo por nosotros. Cuando la persona amorosa es ella misma exitosa, no se dedica a jactarse. El amor no hace alarde de sus logros y la jactancia es la otra cara de la envidia. La envidia, como les decía, es querer lo que otra persona tiene, y la jactancia es intentar hacer que otros sientan envidia de lo que nosotros actualmente tenemos. La envidia es para rebajar a los demás y la jactancia es para elevarnos a nosotros mismos. Es irónico que a pesar de lo que mucho que nos molesta la presunción en otros, nosotros nos sintamos tan inclinados a hacerlo. Y una manera en cuestión de aplicación es evitar caer en un egoísmo que es evidenciado en una conducta de querer sobresalir o llamar la atención. Y por amor a Dios y al prójimo tenemos que mostrar mansedumbre y poner a los demás por delante. No sé si tengan un comentario.
Hay un proverbio 27:2, muy conocido, ¿no? Alábate el extraño y no tu propia boca. Es decir, es algo contrario a estarnos exaltando o jactándonos de nosotros mismos, ¿no? Somos profesionales en hablar muy bien de nosotros mismos. Lo podemos ver en los políticos, cómo resaltan todos sus falsos logros, o como cuando en los currículum a algunos de nosotros hemos sido jactanciosos, la verdad, ¿a poco no? Para poder vender nuestra imagen. O a veces en la iglesia, a veces me tocó escucharme o escuchar a los demás en los tiempos de acción de gracias, cómo nos jactamos de cómo somos usados por Dios, ¿no? Parece bien humilde y suena bien espiritual a veces, ¿no? Doy gracias a Dios porque gracias a mí se levantó la iglesia y este ministerio me está sonando mucho Dios. Puede sonar muy humilde, muy espiritual, pero en el fondo hay mucha jactancia por parte de uno, ¿no? No sé, hay muchas cosas ahí. Me recuerdo también cómo en Corintios Pablo los regañó y les dice: ¿quién te distingue? Eso que tienes, ¿quién te lo dio? No, entonces cómo nos jactamos a veces del don que tenemos y cómo lo hemos desarrollado supuestamente. Dice Pablo: ¿de qué te jactas? Eso te lo dio Dios. No naciste con él, te lo dio Dios. ¿De qué te estás jactando? ¿No? Es que eres muy buen predicador y te lo dio Dios ese don. ¿De qué te jactas? ¿Verdad? Entonces, a veces puede ser muy sutil la jactancia. Pues más o menos relacionado con lo que menciona, ya lo digo todo. Pero, bueno, es que no tenemos nada en que gloriarnos nosotros. No hay nada que podamos jactarnos, aún estar sentados aún de venir, todo es un don de Dios, la vida misma, y poder tener el trabajo, la capacidad, la inteligencia, todo nos da Dios. No podemos jactarnos de nada absolutamente. Y la Biblia nos enseña que se gloríese en el Señor. Entonces no hay nada que podamos nosotros presumir, y menos cuando decimos que conocemos al Señor, porque yo estoy rodeado de gente del mundo y escucho eso todos los días. Yo soy buena gente, yo logré esto, ¿no? Yo no los escucho, pero pues porque ellos no conocen la verdad. Entonces, si yo hiciera lo mismo y alguien me señalara o conociera un poco de la escritura, oiga, ¿cómo es que usted se jacta si no debe jactarse? Entonces nosotros debemos tener siempre igual, manejar un perfil bajo en ese sentido. Sí, y es que puede ser muy sutil la manera en la que se presenta estas situaciones, como decía el pastor Antonio. También recuerdo yo a veces que, por ejemplo, en este tipo de testimonios de acción de gracias, de que doy gracias a Dios porque mi hijo sacó un 10 y es la mayor calificación de la generación. A veces, como dice el pastor Antonio, puede sonar muy humilde, pero en realidad en el fondo quizá es como para, mira, mi hijo sobresale más que el tuyo, ¿no? Ay, perdón, estaba apagado. Sí, y de hecho, pues es justamente lo que estás diciendo tú, es lo que no es el amor, es lo contrario del amor, porque el foco está en uno mismo, ese es el problema. Entonces, como estás pensando en ti mismo, hay gente incluso que de manera muy extraña se jacta de ser amoroso, que es como lo contrario, ¿no? Está muy raro, pero suele suceder, y yo creo que a veces es muy sutil porque todo recae en qué es lo que estamos tratando de decirle a los demás, porque muchas veces en lo que tú platicas te das cuenta que tanto hablas de ti y de lo que tú haces o de lo demás. Entonces muchas veces el ser jactancioso está cubierto con cosas que Dios ha hecho, pero en el fondo nada más estás hablando de ti. Entonces por eso es complicado, es peligroso, pero pues es algo que debemos de pensar en tener cuidado para examinarnos. Sí, como les digo, a veces puede entrar de una manera muy sutil y pues es nada más tener discernimiento para evitar caer en ese egoísmo y querer sobresalir de los demás. La siguiente característica de lo que no es el amor no es arrogante. Más atrás en la misma carta, Pablo le aconsejaba a los corintios
que aprendáis a no ir más allá de lo que está escrito, para que así ninguno se vuelva arrogante, prefiriendo a uno más que a otro. Les instruyó a que obedecieran la enseñanza de la Escritura, porque entonces podrán evitar la arrogancia. Algunos de los corintios eran arrogantes y, pensando que Pablo no regresaría a Corintio, minaban su autoridad. Si gusta alguien leer 1 Corintios 4:18. Y otro, el primero va a ser 1 Corintios 4:18 y 19, y el otro es 1 Corintios 5:2. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos. Pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Ahí en el capítulo 5, versículo 2, de 1 Corintios igual. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Así es. Muchos estaban orgullosos de sus conocimientos, pero Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, los corrige diciéndoles que el conocimiento infla, pero el amor edifica. Aparte del amor, el conocimiento degenera en arrogancia detestable. Con el amor es una posesión valiosa. La arrogancia es caer en lo mismo, en egoísmo inflado, mientras el amor es humildad genuina. La arrogancia y el amor se excluyen mutuamente. Quien de verdad ama no es arrogante y no se siente superior, ni orgulloso, ni soberbio o altanero. Ay, perdí la hoja. Bueno, la perdí. Una manera práctica podría ser evitar caer en el orgullo de pensar que somos superiores por característica o alguna habilidad que podamos tener, y de tal manera que aun teniendo razones para gloriarnos en ello, por amor a Dios y al sujeto, mostremos humildad y que se vea reflejada en un sincero y realista pensar sobre nuestra situación y la de los demás. Sí, nomás iba a comentar que la arrogancia está muy ligado al concepto que tengamos de nosotros mismos, y por naturaleza pecaminosa todos tendremos a tener un concepto mucho mejor que el que en realidad tenemos, ¿no? Yo siempre he insistido mucho en que descubras tu punto A para poder llegar al punto B, que el punto B es Cristo. Entonces el punto A, y normalmente en la plática con personas sale, fluye, aflora el concepto que tenemos de uno mismo, ¿no? Entonces por eso cuando alguien te exhorta, cuando alguien te señala alguna característica, defecto o pecado, te molestas porque realmente no quieres reconocer que te están bajando tu nivel, el concepto que tú tenías, ¿no? Entonces en la medida que nosotros seamos realistas con nuestro concepto, no vamos a batallar tanto con la arrogancia. Así El punto es que nos amamos demasiado, por eso somos arrogantes. Sí, a nosotros mismos. Todo lo bueno que los corintios tenían, lo habían recibido del Señor, y ellos, por tanto, no tenían razón para jactarse y envanecerse. No obstante, lo hacían, se sentían hinchados y engreídos acerca de sus conocimientos en la doctrina.
de sus dones espirituales y de los maestros famosos que habían tenido. Estaban tan engreídos en su orgullo que llegaban aún a jactarse de su carnalidad, mundanalidad, idolatría e inmoralidad, incluido el incesto, que ni siquiera lo practicaban los paganos. Estaban envanecidos en vez de arrepentidos, se jactaban en vez de lamentarse. El amor, por el contrario, no se envanece en esas cosas. La siguiente característica de lo que no es el amor no es indecoroso. Esta característica hace énfasis del consejo que Pablo le dio al hombre que pensaba que estaba actuando en forma deshonesta hacia la Virgen con la que estaba comprometido. Eso lo vemos en el capítulo 7, versículo 36. Si alguien gusta leerlo, por favor. Capítulo 7, versículo 36. ¿Qué pasaje? 1 Corintios capítulo 7. Dice la palabra, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. El texto griego indica que semejante conducta no está en armonía con las normas establecidas de la decencia. La persona que demuestra amor siempre procura guardar decoro en relación a los demás, sea que la gente con la que se encuentra ocupe una posición alta o inferior en la sociedad, sea amiga o enemiga. La virtud del amor se hará evidente en su conducta. El mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo demanda una conducta decente que caracteriza a la amabilidad. Dicha conducta va más allá de las palabras y la actitud. También tiene que ver con la forma en que uno se viste y aparece delante de los demás. Si uno se viste y se arregla con propiedad, puede dar una buena impresión a aquellos a quien uno quiere agradar, ya que el amor se extiende a todos los aspectos de la apariencia. Esto significa que no se comporta de una manera vergonzosa ni muestra una conducta descortés, ruda o grosera. No sé si tengan algún comentario. Bueno, sí. Pues de hecho, en la Biblia se nos habla mucho de eso y tiene mucho que ver con la manera en cómo estamos nosotros disfrutando de nuestra libertad cristiana, ¿no? Porque en muchas ocasiones tenemos la libertad de vestirnos como queramos, hablar como queramos, etcétera, etcétera. Pero tiene mucho que ver con ser decorosos, porque hay un límite, hay situaciones culturales que tenemos que cuidar, situaciones del contexto en donde estamos que tenemos que cuidar. Entonces, todas esas cosas van a determinar si somos amorosos o no, aún utilizando la libertad cristiana que nosotros tenemos, porque incluso ahí la Biblia se nos dice que por el mismo hermano débil hay que ser amorosos y abstenernos de ciertas cosas. Y yo creo que es de lo que está hablando, de que si tú realmente dices que eres amoroso, incluso te vas a abstener de esas cosas que a lo mejor no son malas, son preferencias, pero que a alguien más le puede hacer tropezar o puede ser de mal testimonio con otras personas. Sí, o sea, el principio es usado aquí es que el amor no se comporta con malos modales o groseramente. Eso es al punto que quiere llegar. El siguiente punto de lo que no es el amor es no busca lo suyo. De esta oración hay varias opiniones en cuanto a su significado. Unos traducen que no insiste en su punto de vista, otros prefieren que no busca su propio interés
y otros dicen que significa no reclama sus derechos. Aunque los énfasis difieren, todas las versiones llevan a lo mismo. En pocas palabras, la idea es que el amor no es egoísta. Pablo mismo les mostró a los corintios lo que es amar desinteresadamente cuando los sirvió como su pastor por 1 año y medio. Trabajó con fidelidad sin recibir ningún apoyo financiero de parte de ellos. Si gustan leer, alguien puede leer 1 Corintios capítulo 10, versículos 24 y 33. Que habla sobre lo que le mencioné. 1 Corintios 10, 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Una y otra vez buscó el bienestar de ellos, no el suyo propio. Pablo mostró a los corintios que el provecho personal no solo se limita a lo económico, también tiene que ver con exigirle a los demás que hagan lo que uno quiere. Por contraste, el amor florece en una atmósfera donde confiamos unos en otros y donde procuramos el bien uno del otro. Bien, no sé si hay algún otro comentario. El siguiente punto es que no se irrita. Alguien que ama no se deja provocar fácilmente. Esto no quiere decir que uno jamás se vaya a enojar o se sienta ofendido. Más bien, pensé que me había regresado, perdón. Más bien que donde existe el amor verdadero, no es fácil que haya enfado, ya que el amor no da lugar a la impaciencia. Como les decía, nadie es inmune a irritarse con otros, aunque los que son tranquilos, amables y amistosos. Después de llevar a Israel 40 años por el desierto, Moisés perdió la calma cuando el pueblo protestó por falta de agua en Números capítulo 12, versículo 3. Y a Moisés se le consideraba el hombre más manso. Sin embargo, no pudo controlar su enojo frente a un pueblo murmurador. El enojo justo no solo está permitido, sino que a veces es necesario. Por ejemplo, si alguien puede leer Juan capítulo 2, versículos 13 al 17. Juan capítulo 2, versículos 13 al 17. Juan 2, capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice, estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo de los que vendían bueyes, ovejas y palomas de los cambistas ahí sentados. Y haciendo una suerte de cuerdas, echó fuera del templo de todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagas de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Bien, aquí hablando del enojo justo que está permitido, cuando Jesús se enojó aquí al ver a los comerciantes en el área del templo. Sin embargo, el salmista nos advierte contra el pecado del enojo en Salmos 4:4, y Pablo amplía el consejo diciendo que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Aquí podemos, una manera de aplicar esto
podría ser que seamos sutiles y evitemos de caer en el enojo cuando pensamos que está justificado, aun cuando tengamos razones, y por amor a Dios y al prójimo, mostrar paciencia y bondad a la agresión que se nos haya hecho. Otra característica es que no guarda rencor. Aquí podemos imaginar una situación de un contador que saca todos sus libros mensuales con las cuentas registradas para dar un informe exacto sobre esas cuentas a pagar. Y podemos decir que muchas veces caemos en eso, en que nosotros guardamos una lista de lo que ciertos hermanos nos han hecho y de los agravios que hemos experimentado, pero eso no nos dice que es el amor. El amor es todo lo contrario, es extremadamente olvidadizo cuando se trata de recordar las ofensas y las injusticias recibidas. Una vez que los daños han sido perdonados, deben olvidarse por completo y jamás volverse a mencionar. Es como el perdón que nos ha dado el Señor, que nos hizo blancos como nieves, y cuando nos ve, solo ve la pureza del Señor Jesucristo. En pocas palabras, el amor no permite que un mal crezca, ni pasemos el tiempo meditando en ello y recordando sobre esas ofensas. Otro punto de lo que no es el amor es que no se regocija de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Esta característica tiene un equilibrio perfecto, pues contiene dos oraciones que usan el mismo verbo, pero cuyos complementos son antónimos. Antónimos quiere decir palabras que significan lo contrario, por ejemplo, alegría y enojo, ¿no? Que son totalmente opuestos. Aquí los antónimos es mal y verdad. Así como el amor describe a Dios, el mal describe al diablo. El amor está al tanto del mal que hay en el mundo, pero jamás se deleita en él. Por el contrario, se entristece por los pecados que la gente comete unos contra otros. El mal se puede expresar de muchas maneras. Puede ser intencional o no. Puede expresarse en pecados de comisión u omisión. En una persecución como en una tranquila indiferencia. Y el verdadero amor hace énfasis en lo positivo y no en lo negativo de la otra persona, como algunos que se deleitan en señalar el mal que otros cometen, porque así pueden criticarlos y exaltarse a sí mismos, pensando que son mejores que los demás. Más bien se regocija en los triunfos del otro. El amor hace eso, que nos regocijemos de los triunfos de la otra persona. El amor y la verdad son compañeros inseparables que viven en Dios mismo. Dios comparte estas características con su pueblo, y Dios dotó al ser humano con amor y verdad, pero cuando entró el pecado nos corrompió. Pero en Cristo Dios nos renueva, y el amor y la verdad mediante la morada del Espíritu Santo. El amor también es sincero y no se siente a gusto al ver que alguien va por un camino equivocado, sino que busca lo mejor y la verdad para los demás, es decir, anima y exhorta. Y para terminar ya a manera de conclusión, aquí Pablo termina esta sección con 4 características positivas. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera y el amor todo lo soporta. Como les decía al principio, el amor está siempre activo y nunca permanece quieto, tal como lo aclaran los verbos que se usan aquí. En el amor todo lo sufre, la primera oración de este versículo ha recibido varias traducciones. Todo lo disculpa, todo lo cubre, todo lo excusa, todo lo disimula, todo lo aguanta. Quien ama de verdad, soporta todo lo que pueda venir, sean insultos, heridas o desilusiones. En el amor todo lo cree, sí, quiere decir que siempre se confía en el otro.
lo que no quiere decir que el cristiano que está lleno de amor carece de sabiduría o discernimiento, sino lo contrario, el amor nos hace sabios y sagaces. No significa aceptar cualquier cosa que diga, sino que hay una seguridad total en él o ella. La oración quiere decir que el cristiano tiene fe en Dios y que Él llevará a cabo todo su plan divino. El amor todo lo espera. Esto muestra que el amor da surgimiento a la fe y a la esperanza, lo cual indica que el amor es la virtud mayor del trío. De estas tres virtudes, la esperanza es a menudo el miembro más descuidado, pues la fe le hace sombra. La persona que muestra este sentimiento manifiesta una actitud optimista en cuanto al futuro. No pasa grandes periodos de tiempo preocupado por el mañana. La esperanza es paciente, esperando los resultados que vendrán. Y la esperanza es lo opuesto al pesimismo. Es la esencia de un gozo saludable. La esperanza nunca se centra en uno mismo, sino siempre en Dios y en la comunión que uno tiene con Cristo Jesús. Y ya por último, el amor todo lo soporta. Aquí el apóstol introduce otra clase de paciencia, la de aguantar una carga pesada. Aún en medio de grandes conflictos, quien ama de verdad soporta el peso del sufrimiento y muestra paciencia y perseverancia cuando está bajo presión. El verbo aquí nos habla de perseverancia y tenacidad bajo toda circunstancia. Significa persistir en tiempos de sufrimiento, dolor, privaciones, odio, pérdida y soledad. Los escritores del Nuevo Testamento nos exhortan una y otra vez en perseverar. Pablo nos dice que si perseveramos con Cristo, también reinaremos con Él. Pedro insta a los esclavos que por amor al Señor soporten ser objeto del sufrimiento injusto. Y en la isla de Patmos, Juan soportaba el exilio por causa de la palabra de Dios. Los sufrimientos que los apóstoles y los cristianos de esa época soportaron por el Evangelio son un testimonio significativo de su ferviente amor. No sé si tengan algún comentario para cerrar. La hermana Marta. Sí, joven, entiendo que todo esto de lo que se refiere Corintios 13 son cualidades y son atributos del mismísimo Dios, que la fuente y la raíz de todo esto es el Señor. Entonces que yo como iglesia, Él me los ha comunicado, tengo la capacidad por medio del Espíritu Santo a poderlos practicar en mi vida todos los días. Como dice el hermano Antonio, la palabra hay que ejercitarlos, hay que aplicarlos en el diario vivir de nosotros. Pero en realidad todo esto es el Señor, Sí, el Señor Jesucristo. Y por ser sus hijos, yo soy apta y capacitada por el Espíritu Santo para poderlo aplicar a mi vida y vivir. Y muy contrario a todo lo que el mundo dice o se refiere al amor. Porque el mundo tiene un concepto muy diferente de lo que es el amor en realidad. Es más, es un amor egoísta y centrado en el hombre nada más, y aquí es en el prójimo, en el amor al prójimo, pero primeramente amor al Señor. Correcto. Sí, es que el mundo en su máxima expresión basa el amor en sentimientos y como ya sabemos los sentimientos son cambiantes y ellos llegan a un punto en el que dicen, el amor se acabó, bye. Por ejemplo, en un matrimonio, el divorcio. En una amistad, si me hizo esto, ya cortamos relación. Y no, aquí vemos que el amor no son sentimientos, sino acciones y son acciones, claro, nosotros, la gente del mundo quizá no puede
a diferencia de nosotros, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero nos toca a nosotros ponerlo en práctica y demostrarlo con nuestro testimonio.